Vamos a continuar escuchando las perspectivas desde el gobierno. Para ello vamos a recibir al doctor Eduardo Ponce Guevara, quien estudió su doctorado en Ciencias Biológicas en el Instituto de Ecología, aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, con un proyecto de investigación y conservación de especies y ecosistemas en riesgo. Desde 2018 trabaja en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y actualmente es responsable del Programa de Conservación de Especies en Riesgo. Vamos a darle un aplauso de la bienvenida. Sí, claro. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, a todas. Un gran gusto, la verdad, estar aquí hoy con ustedes. Ok, perdón. ¿Es esa? Sí. Perdón, hay unas fallas técnicas, pero antes que nada sí les quiero comentar que es para mí un gusto enorme, ¿no? Y un gran honor regresar aquí a la UNAM. Yo estudié aquí, la verdad, pues hice, como mencionaban, el doctorado en el Instituto de Ecología y en algún momento pues estuve allá donde ahorita están ustedes como estudiantes, y el estar de este lado es algo que pues me llena mucho, ¿no? de orgullo, ¿saben? El pasar de la UNAM, de la academia al servicio público es un gran cambio, un gran reto, una enorme responsabilidad que me ha tocado a mí y al equipo con el que trabajo en la CONAMP, y en el que, bueno, nos dedicamos, como dice el programa, a conservar las especies prioritarias, ¿no? Y las especies que están en riesgo. Voy a irme rápido en esta parte. Muchos de los temas ya los tocó Roberto, ¿no? Voy a irme rápido en la historia, pero sí quiero hacer hincapié en esto. Y ya lo vieron a ustedes, cuál es el papel que tienen los gobiernos en la conservación de especies, que en el caso del lobo ha sido fundamental la participación de ambos gobiernos, ¿no? Con todas las secretarías que han participado, los cambios en las administraciones, pero a final de cuentas el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos, en conjunto con los investigadores y expertos, han logrado pues, mantener las poblaciones y llegar a lo que tenemos ahora, que es la recuperación del lobo. Como ven, bueno, esto no lo voy a hacer tan repetitivo, pero desde que se tiene el problema y se identifica la extinción del lobo en Estados Unidos, empiezan a hacerse nuevas normas, se empiezan a hacer leyes que promuevan la conservación y recuperación de la especie. En primer lugar, como vimos en Estados Unidos, se empiezan a formar estos grupos, ¿no? El que hoy se llama el Comité Trilateral, que también ya lo comentaron, en el que pues, se juntan los representantes de los gobiernos con los grupos de expertos para definir cuál va a ser la estrategia de conservación de la especie. Y bueno, como ven, desde hace pues, ya 30, 40 años tenemos ya con este tipo de programas de recuperación para esta especie. Se crea el Mexican Recovery Plan, como ya lo mencionaron. No menciono todos los detalles que ya se vieron. Y se crea el Subcomité Técnico Consultivo, ¿no? También para la recuperación del lobo, que como vimos es algo que el gobierno aquí le da el respaldo a estos grupos de expertos, ¿no? A estos grupos de especialistas en el país. El papel del gobierno, ¿no? Por un lado, es coordinar a estos grupos, pero darles el respaldo institucional, ¿no? Y promover también promover proyectos que desde el gobierno permitieron lo que tenemos ahora en la recuperación del lobo. Como se menciona, en 2004 por ahí aparece el tema del PROCER y la Dirección de Especies Prioritarias, en el que en su momento estuvo involucrada la Dirección General de Vida Silvestre, posteriormente la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pero es a partir de estos proyectos cuando empiezan a fijarse ya las estrategias más puntuales para la recuperación del lobo. Se menciona, ¿no? Esto es lo que terminaba ahorita la presentación pasada, en donde aparecen los programas de acción para la conservación de la especie, en el que se definen en conjunto con los grupos de expertos las estrategias a seguir, tanto dentro y fuera de ANPs, ¿no? Recordemos, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas tiene un impacto principalmente en las áreas naturales protegidas decretadas a nivel federal,
y en su momento, en el pasado también tenían una influencia en áreas prioritarias para la conservación que estaban fuera de las ANPs. Pero estos documentos definían las estrategias de recuperación para esta y 50 especies más. Actualmente se cuenta con 51 programas de este tipo y, bueno, definen los pasos a seguir para la recuperación dentro y fuera de las ANPs. Una parte de la perspectiva que quiero dejar, ¿no?, como un mensaje es que la recuperación del lobo gris ha tomado mucho tiempo y ha invertido una gran cantidad de recursos, tanto federales como del sector privado, como de universidades, investigadores. Mucho tiempo ha tomado, pero vale la pena al final, ¿no? El saber que hoy México y que en general la especie tiene alguna población ya silvestre, es algo que pues vale mucho la pena, ¿no? Pero que sí requiere de bastante esfuerzo y la colaboración de muchísimas personas. No sé cuántas, si se tenga cuenta cuántas personas ha habido, pero me imagino que son cientos de personas y decenas de instituciones que han logrado esto. Un tema que no lo vimos en la presentación pasada es que en el 2010 aparece la norma mexicana de 059 que define una lista de especies que están en riesgo, ¿no?, en sus diferentes categorías, en amenazadas, en peligro de extinción, y la más extrema, ¿no?, que es la posiblemente extinto en vida libre, que es donde se clasifica al lobo en su momento. E inicia, como se menciona, en los programas de reintroducción del lobo mexicano en el 2011 en Sonora, ¿no? Después de ahí el programa, ¿no?, por cuestiones de los movimientos de los individuos que nos contará ahorita el doctor Carlos López, se mueven a Chihuahua, ¿no?, y el programa se va hacia la Sierra Madre Occidental en Chihuahua. Pero una cosa importante aquí es que ciertamente inicia un programa de conservación del lobo y hablamos de la conservación del lobo, pero algo que la CONAMP ha impulsado, ¿no?, es la recuperación del hábitat para esta especie, ¿no? Podremos tener lobos, pero si no tenemos el hábitat adecuado es algo muy complicado, ¿no? Entonces, desde los programas de subsidio que empuja la CONAMP, ¿no?, es el promover la conservación de los bosques, ¿no? Como ven, bueno, pues nacen los primeros lobos en vida libre. Y otro tema fundamental es la participación de las comunidades y los propietarios de la tierra, que también es una de las perspectivas que desde el gobierno nos interesa mucho, es recuperar las poblaciones, pero al mismo tiempo en que las comunidades colaboren, ¿no?, y adopten los programas y se sientan también partícipes en esto. Es un reto, ¿no?, lo vamos a ver durante todo el simposio. Es un gran reto el que tenemos enfrente para trabajar con una especie particularmente como el lobo, ¿no? Como saben, lo que llevó a la extinción en vida libre al lobo fue el conflicto que tenía con la ganadería, y aún hoy en día este estigma lo sigue teniendo, ¿no? Sigue habiendo esta idea de pues, que los lobos son malos para la ganadería. Entonces, este es uno de los temas también, una de las perspectivas y prioridades que tenemos en la actual administración es cómo involucramos a las comunidades. Manejo ganadero, ¿no? Otro de los programas que ha estado también impulsando en las zonas donde hay lobos es cómo mejorar el manejo ganadero, ¿no? Si bien parte del problema que ha habido, ¿no?, es porque es una ganadería extensiva, ¿no?, en primer lugar, que no es muy vigilada quizás por los mismos dueños, los ganaderos, y también es una realidad que la ganadería y las actividades humanas se han expandido ya en gran parte, casi en todo el territorio, ¿no?, donde habita el lobo. Entonces, pues sí es inevitable que empiece a haber interacciones, ¿no?, no solo con el lobo, con el oso, con pumas, con otras especies de carnívoros. Entonces, uno de los temas que se han visto, ¿no?, a mí me tocó trabajar muchos años en la sierra, en Chihuahua, una parte en Sonora, es que una alternativa es mejorar el manejo que se hace con el ganado, ¿no? Y es otro de los proyectos también prioritarios para la CONAMP, el mejorar las prácticas productivas en la región.
Este es también un tema relevante, ya nos lo platicaron, que se actualiza el Mexican Wolf Recovery Plan, en el que se redefinen estas metas de tener los 100 lobos que originalmente se había planteado a una cifra mayor, ¿no? Se plantea, me parece, 250, si no me equivoco. Se replantean las metas de acuerdo a la experiencia que se tiene en el programa. Y este es un tema que acaba de salir hace 2 semanas, ¿no? Se actualiza la NOM 059 y es un tema muy fuerte en el que pasó de estar posiblemente extinto en el medio silvestre a en peligro de extinción. Esto ahorita lo vamos a ver, ahorita voy a regresar a este punto. Y también en el 2019 se plantea la actualización del Programa de Acción para la Conservación de las Especies. Si bien el documento que tenemos es de 2009, a 10 años se ha avanzado muchísimo en el programa. Ya tenemos estas poblaciones, ya tenemos los grupos más identificados, tenemos las áreas también que probablemente puedan continuar o se pueden incluir en el proyecto. Y tenemos más experiencia en cómo ha sido el proyecto en Chihuahua, ¿no? Entonces es un muy buen momento para actualizar el programa, que se estará actualizando en 2020. Pero este es uno de los temas que quiero resaltar. Si bien el programa de reintroducción tiene un componente muy fuerte de investigación, ¿no? y de manejo, que lo dejamos, ¿no? prácticamente los investigadores, ¿no? a los gente que tiene experiencia en el monitoreo, en trabajar con carnívoros y trabajar en campo con las especies. Parte importante es resaltar estos 3 puntos, ¿no? Más adelante les comentaré también, pero la participación social es clave en este proyecto, ¿no? y en la mayoría de proyectos que tienen que ver con conservación. Y esto es también algo que, bueno, es un avance, realmente el que haya habido un cambio de la clasificación de la especie, de estar posiblemente extinto a pasar en peligro de extinción, el haber recorrido todo este camino y la lámina anterior, que es del 2000, desde los años 70, es lo que nos va a llevar a la actualización del PASE, ¿no? El compilar todos los trabajos que se han hecho con relación al lobo directamente de monitoreo, pero todo el trabajo social que se hacen dentro y fuera de las áreas protegidas, es algo muy valioso que va a estar planteado y reflejado en el PASE, y que es un gran avance para este tipo de programas, y que seguramente va a dar pie, ¿no? y es un ejemplo claro de exitoso de recuperación de una especie, ¿no? Entonces, alguna de las principales acciones del programa, ¿no? que el gobierno se ha centrado es el establecimiento de la población silvestre que se tiene ya en Chihuahua, el monitoreo constante que se hace de los individuos, la protección y restauración del hábitat, que es uno de los componentes que les decía que es ahorita uno de los proyectos que está impulsando la CONAMP. La atención a los eventos de depredación también ha sido algo fundamental, porque si bien los lobos pues sí han tenido interacciones con el ganado, es importante el poder atender estos, ¿no? Y sobre todo cómo lo resolvemos, ¿no? Me parece que, bueno, esto es una estrategia que nos está ayudando a mitigar el problema con los productores, pero que necesitamos tratar, ¿no? de reducir al máximo estas interacciones que se tienen. Y esto nos lleva a cómo podemos, ¿no? y esto es la importancia de tener un grupo tan nutrido de expertos, ¿no? de especialistas, cómo podemos crear las condiciones necesarias para que el lobo pueda convivir con las comunidades en su hábitat. El tema de educación ambiental es fundamental, ¿no? el llevar el mensaje a jóvenes, a niños, a adultos, ¿no? O sea, es toda una campaña a nivel tanto local, regional como nacional, la que son necesarias para poder llevar ese mensaje de conservación a estas especies, ¿no? El mostrarle por qué es importante tener estas especies en los ecosistemas, ¿no? A final de cuentas, un tema importante que necesitamos es recuperar a la especie, ¿sí? Pero es recuperar el papel ecológico que tenían las especies en su ecosistema, ¿no? Tiene que haber un cierto número de animales que
que van a interactuar con poblaciones silvestres de sus presas, ¿no? Entonces, necesitamos recuperar el papel ecológico de la especie, este es uno de los objetivos principales. Y bueno, el tema aquí, la colaboración entre secretarías de gobierno, ya nos mostraron cómo ha cambiado las administraciones pasadas. Actualmente también estamos interactuando en el sector ambiental con otras direcciones, como la Dirección General de Vida Silvestre, por ejemplo, a nivel estatal, o aquí con la Dirección General de Zoológicos o las direcciones estatales de vida silvestre, pero hemos colaborado mucho con el sector ambiental. ¿Qué pasa con las otras secretarías que se dedican a promover el desarrollo, por ejemplo, ¿no? El tema de SADER, antes SAGARPA, ha sido un tema que se ha estado empujando bastante también para poder lograr esta interacción, porque por un lado nosotros como Secretaría de Medio Ambiente promovemos la conservación de los recursos y en otro lado, ¿no?, las secretarías de desarrollo promueven agricultura y ganadería. Esto ha sido un tema que se ha visto por años, ¿no?, la falta de transversalidad entre las políticas públicas, que afortunadamente ha tenido un gran avance también, ¿no? El tema de la colaboración que se tiene actualmente con SADER ha sido muy buena y estamos pues buscando que se alineen estas políticas, ¿no?, para que pueda haber un desarrollo, pueda haber actividades productivas, pero que también pueda promoverse mediante estas actividades la conservación de la naturaleza. Parte de lo que decían la identificación de nuevos sitios, pero básicamente la perspectiva del gobierno es cómo coordinamos a todos estos grupos, todas las estrategias, ¿no? Como parte de la Comisión de Áreas Protegidas, ¿no?, y del gobierno, nuestra labor es gestionar y coordinar que esto suceda, ¿no?, que esto se lleve de las mesas de trabajo con los especialistas, baje a la política pública, que es el PASE, ¿no?, un ejemplo de ello, y que se implemente en campo. Entonces, pues algo que también es importante mencionar es que se han logrado avances muy importantes en la conservación del lobo. Sin duda, es un logro que lo que estamos viviendo ahora. Y lo que les contaba, es necesario recuperar el papel ecológico de la especie y la conservación de su hábitat. Algunas de las lecciones aprendidas que también serán más a detalle en las próximas pláticas, pero desde mi perspectiva es la colaboración y participación social es clave, ¿no? Se hacen muchos esfuerzos, se están haciendo muchos esfuerzos de diferentes grupos, la asistencia a talleres, la coordinación de también talleres en escuelas, con asociaciones ganaderas, con ejidos, con propietarios, es un gran reto. Seguramente los que han estado trabajando con lobos saben muy bien que el reto que se tiene enfrente, pero que me parece que se está avanzando, ¿no? Si bien en un principio, pues como un proyecto inicial, pocos o nadie sabía cómo trabajar con lobos, bueno, pues toma tiempo aprender, ¿no? Toma bastante tiempo el saber cómo van a interactuar con las comunidades y creo que ha habido lecciones muy importantes en este sentido. Otro tema importante es la restauración y conservación del hábitat. Si bien están los lobos, pero necesitamos también asegurar que el hábitat en donde habitan va a seguir, ¿no?, a mediano y a largo plazo para poder mantener las poblaciones. Si bien uno de los criterios para seleccionar los sitios es que hubiera un hábitat adecuado, que tuviera presas suficientes, es necesario mantener ese proyecto, ¿no? Necesitamos continuar con acciones de restauración y conservación del hábitat. Y bueno, el monitoreo, que también ha sido algo que se ha aprendido bastante en estos últimos. Bueno, esta me va a brincar, saben que ha habido la participación de muchos actores desde un inicio, ha habido muchos, ¿no? Ha habido unos que siguen, otros que cambian, pero a final de cuentas el grupo se ha mantenido, es un grupo muy nutrido, ¿no? En la reunión pasada en la Binacional había un gran número de personas que están involucradas en el tema y me parece que también es un gran reto, ¿no?, el poder coordinar a todas estas instituciones, pero creo que también vamos por buen camino en ese sentido. Los principales obstáculos, la destrucción y fragmentación del hábitat, ¿no?, la persecución directa todavía por el ser humano, pues como nos decía
Roberto, ¿no? Y lo que hemos visto es que pues lo siguen persiguiendo, ¿no? Se tiene este estigma de, no sé si lo conozcan así, pero como el estigma de Caperucita Roja, ¿no? De ahí viene el lobo, ¿no? Y van a soltar lobos y se ha hecho todo un tema alrededor de los lobos que se está abordando, pero que aún sigue esa idea, ¿no? En las comunidades o en los propietarios de ranchos. Hay una participación ciudadana baja, quizás en las comunidades conocemos o lo conocen, ¿no? Conocen el tema, conocen a los lobos. Hay grupos, ¿no? En las comunidades me ha tocado ver un porcentaje pequeño está interesado en conservar los lobos, otro porcentaje no. Entonces es una lucha que también tenemos que ser muy cuidadosos en el tema porque se puede causar un conflicto social aquí, ¿no? Y es algo que es muy delicado, que queremos evitar y que necesitamos trabajar y que, bueno, creo que todos como grupo hemos estado trabajando en este tema. Pero a final de cuentas también la participación ciudadana no es solo la gente que está en las comunidades, ¿no? O sea, el tema me parece, ahorita va a ser una recomendación que tenemos, es ¿cómo llevamos esto a las ciudades, ¿no? Me parece que desde las ciudades necesitamos también hacer y ejercer presión para que pues, la gente que está en los puestos de toma de decisiones pues, sepa, ¿no? La importancia que tiene, ¿no? Pero necesitamos expresarlo también como ciudadanía, ¿no? Que es uno de los prioridades también en esta administración, es cómo llevamos la ciencia a las ciudades, ¿no? Que es algo que nos va a poder ayudar a resolver esto y a conservar esta y otras especies. La incertidumbre financiera también, si bien todos lo saben, este tipo de proyectos son sumamente caros. No sé cuántos millones se han invertido, en general hablando en todo el programa, pero son muchos. Y es un tema delicado también, porque si en algún momento cambia algún programa o se termina un programa y deja de haber financiamiento, pues se corre el riesgo de que el proyecto se venga para abajo, ¿no? Estos proyectos, para que tengan éxito, como ven, tienen que ser a muchos años, ¿no? Necesitamos 10, 20 años, quizás 30 años más para lograr el éxito o lograr las metas que están planteadas, pero es un tema muy delicado, ¿no? Este tema del financiamiento en los proyectos. La falta de coordinación inter e intrainstitucional es otro obstáculo que ha tenido el programa, pero que afortunadamente se ha estado trabajando y hemos avanzado en mejorar esta comunicación. Y el cambio de prioridades según cada administración, otro tema que ha costado también y que genera, ¿no? Que los proyectos se vuelvan a adaptar cuando hay un cambio de administración, ¿no? O un cambio de secretaría, el nombre de las secretarías o los cambios de las direcciones de una comisión o de una parte de la secretaría a otra, como ha sucedido. Es un tema que, si bien es un obstáculo, es algo que también nos ha enseñado mucho, ¿no? a cómo manejar los proyectos ante los cambios de administración o de prioridades que se tienen. Yendo al tema actual, al tema de esta administración, en el Plan Nacional de Desarrollo está plasmado, ¿no? el conservar los ecosistemas y las especies prioritarias. Es algo que afortunadamente lo tenemos, ¿no? Y que desde el Plan Nacional se dicta. Y este es uno de los temas que hemos estado y que ha estado impulsando el gobierno de México. ¿Cómo podemos hacer para mantener los ecosistemas, pero seguir también teniendo las actividades productivas de los dueños que habitan en estas regiones? Y bueno, este es uno de los temas también prioritarios. Ahorita no podemos concebir la biodiversidad separada de las culturas originarias y las culturas no pueden concebirse separadas de la biodiversidad, ¿no? Es algo que es también un reto, pero que estamos trabajando desde el gobierno para lograrlo. Ahora, ¿cuáles son los retos y oportunidades que vemos desde el gobierno? Necesitamos fortalecer los acuerdos que se tienen con los propietarios, con las comunidades, el acordar que se sigan manteniendo las áreas donde vive el lobo.
Reducir el conflicto ganadero es otro tema particularmente importante que se está trabajando. Hemos tenido acercamientos con SADER, con la Confederación de Asociaciones Ganaderas también, para ver cómo podemos mejorar esta relación, ¿no? Y reducir el conflicto que se tiene. Fortalecer los grupos de trabajo a nivel nacional e internacional también es una oportunidad y algo que se ha estado trabajando durante los últimos años, décadas. Lo que les comentaba, necesitamos fortalecer también los programas educativos a nivel nacional para crear esta conciencia de conservación de la biodiversidad en México, ¿no? Y de especies prioritarias y de especies que están en peligro crítico. Aumentar los incentivos económicos y tanto de gobierno como de privados para poder preservar y restaurar los ecosistemas. Es algo que también estamos buscando, ¿no? Un tema que seguramente saldrá también más al rato y en la mesa de discusión, la coordinación efectiva entre los centros de reproducción y los programas de liberación. Ya vieron cuántos que hay 16 o 18 ahora centros que reproducen lobos en México, y estos centros están reproduciéndolos, pero pocos de estos lobos están yéndose a vida silvestre, ¿no? Es una gran oportunidad porque ya hay centros que saben manejar los lobos, saben reproducirlos, pero el siguiente paso en nuestra perspectiva es cómo hacemos que estos lobos que están en México se vayan a vida libre. O sea, tenemos bastantes, ¿no? Me quedé en este año me parece que hubo el nacimiento de al menos 30 lobos que están en los centros, ¿no? Que tienen un potencial muy grande de irse a vida libre y recuperar las poblaciones. Poblaciones silvestres sin intervención humana, ¿no? Que es algo complicado por cómo están las comunidades por toda la sierra. Establecer nuevas manadas es otro reto también que se tiene, ¿no? Es una oportunidad, ¿no? Como vieron, hay otros 5 sitios que pueden tener lobos, ¿no? En teoría están plasmados ahí. Habrá que buscar la forma para que estos sitios puedan tener lobos en un futuro, ¿no? Y recuperar las manadas en otros sitios. Y actualizar la estrategia de conservación, me parece que es algo que con lo que voy a cerrar, ¿no? Es con toda la experiencia que ya se ha generado, ¿no? Y con la posibilidad y la apertura del gobierno a seguir continuando en estos proyectos, el actualizar estas estrategias a 10 años, ¿no? De prácticamente o más años, casi 20 años de que México empezó con el tema de establecer estrategias de conservación de la especie. Hay bastantes lecciones de las que hemos aprendido y que seguramente vamos a seguir aprendiendo. Así que esa es la perspectiva que tenemos desde el gobierno a través de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas. Así que muchas gracias.